Entre la frontera de Honduras y Guatemala se ubican las ruinas de Copán. Misticidad y encanto son dos grandes características de este hermoso lugar. La primera noticia que salió al mundo exterior de la existencia de Copán fue en el año de 1576, mediante una carta que envió Diego García de Palacios, que era el representante del gobierno español para Centroamérica, y él residía en Guatemala. Y en una de sus giras por esta zona de Honduras, se encontró con los vestigios mayas, y desde luego cuando comienza a ver la escultura, templos, él se entusiasmó, se maravilló de ver que encontró mucho arte, y se entusiasmó tanto de que decidió escribirle al rey Felipe II de la existencia de estos vestigios arqueológicos. Las ruinas de Copán es considerado como el más grande centro cultural de la cultura maya. Hace 749 años después de Cristo, la cultura maya edificó el poblado de Copán, el centro cultural más antiguo de su reino. Los mayas, dueños de Centroamérica, quisieron en sus 1250 bloques de jeroglíficos dar testimonio del poderío de su cultura. Las escalinatas jeroglíficas son sus principales atracciones. No hay escritura maya más larga en todo Centroamérica. La primera referencia histórica que tenemos de Copán fue en 1576, cuando don Diego García de Palacios, que era un oidor de la Real Audiencia de Guatemala, el rey lo mandó en una misión de San Pedro para Guatemala y venía en mula. Entonces, obligadamente este era el paso para Guatemala. Y él se detuvo aquí y vio que habían unas piedras talladas. Entonces le entró curiosidad y comenzó a ver en el entorno que habían bastantes piedras y estaban cubiertas todas por la vegetación, pero encontró una estela. Y entonces él hizo una carta para los reyes de España y le explicaba que eran que parecía un circo romano. Y le decía que las figuras que estaban talladas en esas piedras parecían obispos vestidos de pontifical. Esa fue la relación que él encontró. Esa fue la primera referencia histórica de Copán. Historia en sus templos y escalinatas, vida en sus inscripciones en piedra, pueblo y reyes, raza y costumbres. 1250 bloques de jeroglíficos, atracción de los arqueólogos y turistas que miran asombrados cómo se desarrollaron estos antiguos pobladores. Al visitar las ruinas de Copán, conocerán los templos, altares, estelas y esculturas. Pero si usted es de los que les gusta la aventura, podrá acceder a los túneles misteriosos, encanto de exploradores. Los guías los llevarán por precios que fluctúan entre $10 y $15 por persona. También podrás conocer la importancia de los símbolos mayas al realizar un recorrido por la selva tropical. Naturaleza y religión se unen en sus árboles de ceiba. Y si lo que buscas es distracción y relajación, Copán ofrece centros de aguas termales, parques acuáticos, cabalgatas y excursiones a fincas de café.
pasar un tiempo con las comunidades indígenas para que conozca sus vivencias y su arte será una experiencia única. En Copán también realizan joyas a través de técnicas ancestrales, por lo que podrás adquirir hermosas artesanías de los modernos mayas. Otra atracción de la ciudad de Copán es el Parque de Aves y Reserva Natural Montaña Guacamaya, donde podrás visualizar en su hábitat natural a hermosas aves como los guacamayos y loros nativos. Museo de la Escultura Maya. Este museo es sin duda uno de los grandes atractivos para los viajeros que visitan esta zona arqueológica. En su interior se exhiben una serie de esculturas que han sido rescatadas del sitio arqueológico. Entre ellas, destaca la impresionante réplica a escala natural del Templo Rosalila, también conocido como el Templo del Sol, descubierto bajo la estructura 16 en perfecto estado y que da a los visitantes una idea muy clara de Copán durante su era de esplendor. El Templo Rosalila es un templo ceremonial construido en el año 571 después de Cristo por la civilización maya. Se encuentra por debajo de la pirámide 16 del complejo arqueológico maya de Copán, en Honduras. El templo se utilizaba para diversas ceremonias, entre ellas el culto al rey de Copán, que se identificaba con el sol y fue construido por el 10º gobernante de la dinastía maya, Luna Jaguar. Fue descubierto por el arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia Fasquelle el 23 de junio del año 1989 y fue construido por los mayas y después enterrado sin destruir para la construcción de otra pirámide, lo que ha permitido que se conserve intacto, aunque para acceder a él hay que utilizar la red de túneles. Se llama Templo de Rosalila por el color rosáceo de su piedra. Y es aquí, sobre esta tribuna, donde el emperador se dirigía a su pueblo y celebraban cosas como la cosecha y la llegada de las lluvias. Además, las estructuras alrededor ayudaban a proyectar su voz. A solo unos pasos se encuentra el juego de pelota, donde con una bola de hule los jugadores intentaban golpear estas cabezas de papagayo. Solo podían utilizar sus codos, caderas y rodillas, pero más que un deporte, aquí se practicaba una ceremonia religiosa. Según los religiosos, la razón de hacer un juego era elegir un personaje que fuera sabio, inteligente, robusto, para que fuera al cielo a vencer las fuerzas del mal que evitaban que la lluvia cayera para los cultivos. O sea que al ganador lo mataban. La única forma de mandarlo al cielo era cortándole la cabeza. La escalinata jeroglífica es única en el mundo maya. Según los expertos, en sus 63 escalones se narra la historia dinástica de esta ciudad. Y cada una de las cabezas que sobresalen en la escalinata representan a los emperadores que dominaron el área. Y esta en particular es la de Humo Caracol, quien fue que construyó la misma. La civilización maya alcanzó su esplendor entre el siglo V al IX después de Cristo. Es conocida por utilizar el arco en su arquitectura e inventar el cero y un calendario muy preciso. Todo esto los hace tan superiores a otros grupos étnicos que vivían en toda esta área de Mesoamérica. Copán Ruinas es mucho más que arqueología. La elegancia y la belleza de las ruinas de Copán emanan un poderoso sentido de historia. Cerca se encuentran pequeños sitios arqueológicos, todos los edificios ignorados por el turista convencional, y estos son lugares bellos, incluyendo la riqueza de aves existentes en los bosques, ríos con aguas calientes naturales, y las villas tradicionales deleitan los caminos detrás de sus montañas. Los mayas dejaron una herencia que sin saber está convirtiéndose en un motor de desarrollo que no solo está dinamizando la economía regional, sino también poniendo a Honduras
en el mapa de un turismo ansioso de conocer las maravillas de nuestros antepasados, las cuales interactúan en forma armoniosa con la naturaleza. Comenzaron a venir ya investigadores, ¿verdad?, a Copán, y fue así que ya se le dio se fundó como municipio en 1893. Después de eso, pues Copán ha sido progresivamente desarrollándose, claro, debido a la influencia del turismo, que el turismo prácticamente se vino a desarrollar desde los años de la década de los 70 para acá, ¿verdad?, ya en forma, como un patrimonio nuestro, porque al principio la población se dedicaba al cultivo del tabaco, pero después los altos insumos de los materiales, ya no era rentable el cultivo del tabaco, entonces vimos que lo nuestro era el turismo. Y entonces ya se fueron creando la infraestructura para atender ya al turista. Y ahora el pueblo en general vive del turismo, desde la persona que vende sus verduras en el mercado hasta el hotel más grande. Si aquí no hay turistas, el pueblo muere, ¿verdad? Porque todos dependemos de eso, desde el más pequeño hasta el más grande. Las ruinas de Copán, el magnífico patrimonio mundial de la humanidad.